Bueno, vamos a girarlo. Lo giramos para ver las partes externas que son las terminales. En este caso, por ejemplo, estas dos terminales nos sirven para suministrarle energía eléctrica al relevador para, eh, para electrificar la bobina, y la bobina va a hacer que se mueva el mecanismo para que pase la corriente. Vamos a girarla otra vez. Esta es la alimentación de la bobina. Vamos a girarlo y aquí tenemos la bobina. Aquí la energizamos. Una vez energizada la bobina se convierte en un imán, por eso se le llama electroimán o relevador. En este caso se le llama relevador. Este se convierte en un electroimán. Una vez energizado se convierte en imán. Entonces por eso le llamamos relevador electromecánico. Electromecánico. Entonces una vez energizada la bobina se convierte en imán y hace que se mueva un vástago, una leva en esta parte, y que hagan contacto los platinos para que nos permita el paso de la corriente hacia el compresor. Lo vamos a girar otra vez para explicar también las terminales en relación al mecanismo y en relación al electroimán. En este caso, la bobina, bueno, el relevador tiene el gráfico de la bobina. En este caso es como espiral. Ahí está. Es el símbolo de la bobina. Entonces eso nos indica que ahí está la bobina y que la tenemos que y que estas dos terminales, esta y esta, son para alimentar la bobina. Aquí nos dice on. En este caso esta es la entrada hacia la de corriente hacia el relevador. La corriente llega hasta aquí, hasta en tanto no se activa el relevador, hasta en tanto no energizamos la bobina. Está hasta aquí. Una vez energizada la bobina y se crea un puente hacia pasa a través de la bobina, entra por aquí la corriente y sale por acá. Por eso dice COM, quiere decir compresor, que es la terminal que va hacia el compresor. Entonces esta que tenemos aquí, la que dice ON, es la terminal de entrada de la corriente. Y esta que dice COM es la salida de la corriente hacia el compresor. Entonces, en sí, este es el funcionamiento básico, digamos, de un relevador. De un relevador electromecánico. Hay relevadores electrónicos, pero en este caso este es un relevador electromecánico y es un componente básico de muchos en muchos casos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es suministrarle corriente para ver exactamente el funcionamiento. Vamos bueno, de momento aquí no tengo corriente 220, pero lo vamos a hacer con corriente 110. No es lo correcto. Jamás debemos de conectar un relevador 220 a la corriente 110 de manera permanente. ¿Por qué? Porque lo vamos a quemar. Recordemos que si un aparato, bueno, independientemente de qué voltaje sea, 110 o 220, siempre que le suministremos menos de la corriente del valor nominal que tenemos para ese aparato o ese dispositivo o este componente, como es el caso en este caso del relevador electromecánico, pues lo vamos a quemar. ¿Por qué? Porque a menor voltaje
del valor nominal que le suministremos. Vamos a suponer, bueno, en este caso, por ejemplo, que es un relevador a corriente 220. Si yo lo dejo conectado permanentemente, este relevador, a la corriente 110, lo voy a quemar. ¿Por qué sucede esto? Porque a menor voltaje, mayor amperaje. Eso quiere decir que si yo le suministro en este caso, como le voy a suministrar corriente 110, va a subir el amperaje al doble, porque le deberíamos de suministrar corriente 220. Vamos a suponer, en este caso, esa corriente 220 y el valor de consumo en operación en amperaje es de 5 amperes en corriente 220. Si yo le suministro corriente 110, la cantidad de amperaje que va a circular a través del relevador, mejor dicho, a través de la bobina, va a ser de 10 amperes, no de 5 amperes. Entonces ya estamos hablando del doble de amperaje. Entonces esto va a generar que que se caliente y deje de funcionar. A final de cuentas se va a entrar en corto o se va a abrir la bobina esta, lo que es esta bobina, y nos va y ya no va a funcionar, ya no va a servir. A ver, vamos a el área donde le vamos a suministrar corriente al relevador para ver el funcionamiento. Ya estamos aquí donde le vamos a suministrar corriente al relevador. A ver, va. Ahí se observa cómo el mecanismo se mueve, es decir, el platino que tenemos en esta parte de aquí, en el centro, se mueve hacia el lado derecho y hace contacto con el platino de este lado. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a tratar de darle un mayor acercamiento. Ahí va de nuevo. Recordemos que como no tengo corrientes 220 aquí en este lugar, vamos a conectarlo a 110, pero va a ser no va a ser constante, es nada más para ver el funcionamiento. Bueno, pues ya vimos el funcionamiento del relevador, cómo funciona al energizarlo. Esperemos les sirva esto que he explicado, cuando menos como cultura general les puede servir en cuanto al funcionamiento del relevador electromecánico. En este caso es un relevador electromecánico normalmente abierto. Y bueno, pues una forma de diagnosticar un relevador es precisamente conectándolo y viendo que haya continuidad entre estos dos terminales, entre esas dos terminales. Si hay continuidad en estas dos terminales al energizarlo, eso quiere decir que el relevador está bueno. Muchas veces los relevadores también se quedan pegados, entonces en ese caso ya no sirve el relevador. En otros casos los platinos están flameados. Lo que podemos hacer es darle una pequeña lijada ahí, eliminar la parte que está requemada y puede volver a funcionar. Pues es todo y espero les sirva esta pequeña explicación. Muchas gracias.